¿qué es ChatGPT? Vamos a entender un poco de qué se trata ChatGPT para los que de pronto no dominan y partir desde lo básico de esta inteligencia artificial. ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y que ha sido entrenado con una variedad de textos capaces de generar o que es capaz de generar respuestas coherentes y contextualmente relevantes. Se especializa en mantener conversaciones en un lenguaje natural y ofrece respuestas útiles y relevantes basados en instrucciones recibidas. Básicamente es un chatbot donde uno puede hacerle consultas virtualmente de cualquier tema que se nos ocurra. No solo marketing, cualquier otro tema es capaz de responder, dado su amplia capacidad de análisis y todos los datos con los que fue entrenado en un inicio y con los que se sigue nutriendo día a día. Vemos acá la evolución que ha tenido GPT hablando propiamente. Básicamente GPT, a diferencia de ChatGPT, es como el motor que hace o el cerebro que piensa todo lo que ChatGPT analiza, todo lo que ChatGPT nos responde. ChatGPT va a venir a ser como una interfaz. De todas maneras, en un par de diapositivas vamos a ver esto más en detalle. Pero ChatGPT es como la interfaz que nos permite conectarnos con el cerebro. Y el cerebro es precisamente GPT, háblese de GPT-3, GPT 3.5, GPT-4. En este caso, cuando hablamos de GPT-3, es básicamente hablar también de GPT 3.5. Es como un medio pasito más adelante de GPT-3. Con algunos ajustes, pero en principio las diferencias las podemos ver aquí, las diferencias en el potencial que tiene. GPT-3 y GPT 3.5 fue entrenado con 175 mil millones de parámetros en su base de datos. Esto es, tienen en el modelo, tienen un cerebro, pero un cerebro que aún no tiene datos, aún no tiene un aprendizaje y lo que hace su desarrollador, en este caso hablando de ChatGPT, es entregarle una cantidad de datos, lo que llaman un dataset, que es un conjunto de información que está disponible, información que ha sido recopilada por seres humanos, por sitios web, por un montón de fuentes de información y se las entregan al modelo para que aprenda de ellas. Es un proceso un poco más complejo, pero básicamente se trata de eso. A diferencia de GPT-4, donde fue entrenado con 100 billones de parámetros. Esto significa un factor aproximadamente de 570, es decir, GPT-4 tiene una potencia, por lo menos en cuanto a cantidad de datos y a cantidad de información, y obviamente eso impacta directamente en su capacidad de análisis y de respuesta, de un factor de 570 veces más, de 175 mil millones a 100 billones. De allí podemos ver ya la diferencia que hay entre GPT-4 y GPT-3. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué es exactamente GPT-4 y cómo funciona un cerebro, por decirlo, de procesamiento para la inteligencia artificial? GPT-4 se basa en el modelo de lenguaje natural, lo que vamos a ver muchas veces con las siglas NLP, que son las siglas en inglés, y utiliza redes neuronales profundas para generar textos relevantes. Esto ya lo vamos a ver explicado un poco en este diagrama. Con esta manera o esta forma de funcionar, GPT puede desempeñar tareas diversas como procesar datos, programar, redactar textos desde cero y muchísimas tareas más. Aquí tenemos un diagrama bastante simplificado del asunto. Obviamente esto tiene más capas de procesamiento, pero básicamente es este el resumen. Tenemos una primera capa que es un input, una capa de entrada, donde ingresamos alguna información. En este caso tenemos dos fotos, un perro, un gato, y una de ellas ingresa al sistema o al modelo. Esta es la capa de entrada, la capa más superficial del proceso, y luego pasa a una capa oculta, que es una capa donde realmente sucede el procesamiento de datos, una capa compleja que a medida que resuelve problemas más complejos aún, pasa a llamarse lo que le hemos escuchado de pronto como deep learning o aprendizaje profundo. ¿Qué hace la información cuando entra al input y pasa a esta capa oculta? Básicamente pasa por una serie de nodos, por decir, que simulan cómo está conectado el cerebro humano y las redes neuronales.
pasa por una serie de conexiones donde aprende, genera un resultado y de ese resultado se sigue nutriendo para generar un conocimiento a partir de allí. Después que él procesa esa información y es donde hace el trabajo, el modelo de GPT es donde sale una o donde pasa a una capa de salida, una capa output y él devuelve una respuesta. En este caso devuelve la palabra perro. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente el funcionamiento sencillo, visto de una manera muy superficial, de cómo funciona cualquier inteligencia artificial, incluyendo ChatGPT. Ahora, la interacción con ChatGPT es donde entra este chatbot, que es el que todos conocemos. De alguna manera no vemos visualmente o no percibimos visualmente al GPT o al motor o al cerebro de todo ese procesamiento. Lo que vemos básicamente es una interfaz como esta, que muchos de pronto ya la habrán visto, ya han interactuado con ella, y eso es esto que está en el centro, que es ChatGPT. ¿Cómo interactuamos con ella? A partir de lo que llamamos prompts, y es algo que vamos a manejar y van a manejar siempre con el tema de ChatGPT y con muchas inteligencias artificiales. Prácticamente todas las inteligencias artificiales se manejan a través de prompts o instrucciones. Algunas son diferentes de otras. La particularidad con ChatGPT es que los prompts son en un lenguaje humano, a diferencia de otras inteligencias artificiales, por ejemplo, las de generación de imágenes, que la gran mayoría o las más fuertes últimamente se han manejado a través de prompts un poco más técnicos, un poco más estructurados, que tienen más información, digamos, técnica y parece más un código que una instrucción en lenguaje humano. ChatGPT no es así. Con ChatGPT le hablamos con nuestro propio lenguaje y él nos va a devolver una respuesta con nuestro propio mensaje. Luego de conectarse, como vemos aquí, el prompt se lo entregamos a ChatGPT, que es la instrucción, él lo lleva a GPT-4 donde se procesa toda la información y de aquí nos devuelve en un sentido opuesto un mensaje, una respuesta en el mismo lenguaje. Esta interfaz la van a poder encontrar en esta página chat.openai.com. Si no están registrados, si no lo han usado, se pueden registrar y lo pueden usar de manera gratuita. Obviamente hay limitaciones. ChatGPT actualmente ofrece dos planes principales, un plan free, un plan plus, además tiene uno para empresas, pero eso es aparte. Digamos que para el uso común están estos dos planes. Lo pueden usar en el plan free, no tiene un límite en cuanto a que en algún momento se les va a vencer o algo, lo pueden usar indefinidamente en ese plan, al menos hasta ahora. Lo que sí tiene limitaciones en el procesamiento, porque ChatGPT Free usa GPT-3 y como ya vimos acá, la diferencia en la calidad de procesamiento o en la calidad de las respuestas puede tener diferencias significativas.